Bueno, vamos al grano. Seguramente ya sepas toda la historia entre el año 190 y 199. El final del siglo se vio marcado por el final del emperador Cómodo y la extensión de una dictadura militar, mientras que China estaba en medio de revueltas y guerras y se acercaba al fin de su dinastía. Pero si lo que quieres es contar a todo el mundo 10 historias que no conocían, quédate que comenzamos a dibujar. El siglo II no acaba bien para Roma. En el corazón de la ciudad, las llamas consumieron una parte significativa. El humo y el fuego se convirtieron en los protagonistas de una tragedia que marcaría la historia. Mientras los ciudadanos luchaban contra el fuego, el emperador Como observaba desde lejos, pero en lugar de lamentarse, él estaba pensando en una oportunidad única. Cómodo vio en la destrucción de la ciudad una forma de inmortalizar su propio nombre y a principios de la década se proclamó ante el pueblo como el nuevo Rómulo, refundando la ciudad con el nombre de Colonia Lucia Ania Comodiana. Para muchos, este acto fue visto como un intento de egoísmo de inmortalizar su nombre. Con una inversión masiva, Cómodo no escatimó en recursos. Se estima que se gastaron más de 500.000 denarios en la reconstrucción, una fortuna en aquel entonces, teniendo en cuenta que durante su reinado la población de Roma superaba el 1.000.000 de habitantes. La nueva Colonia Comodiana no solo fue una ciudad reconstruida, sino también un símbolo de resiliencia y renovación. Las calles resplandecían y los edificios eran más grandiosos que nunca. Aunque la historia a menudo critica a Cómodo por su liderazgo y decisiones, no se puede negar que su visión dio a Roma un nuevo comienzo. Incluso en la adversidad hay oportunidades para crear algo grandioso. China en el año 191 estaba en medio de una época turbulenta. Imagínate una ciudad majestuosa, de la que hemos hablado tantas veces, Luoyang, y al igual que Roma, siendo consumida por llamas y caos. ¿Y por qué? Luoyang, la capital del este de la dinastía Han, era un centro de cultura y poder. Con una población de más de 500.000 habitantes, era una de las ciudades más grandes del mundo en ese entonces. ¿Pero quién fue el responsable de este desastre? Dong Zhuo, un ambicioso señor de la guerra, buscaba consolidar su poder y no dudó en usar tácticas brutales. Las fuerzas de Dong Zhuo no solo saquearon la ciudad, sino que también se llevaron tesoros invaluables y dejaron atrás una estela de destrucción. Aproximadamente el 70% de la ciudad fue destruida por el fuego. Ante tal devastación, la corte imperial no tuvo más opción que huir. Su destino fue Chang'an, una ciudad fortificada al oeste, a unos 325 kilómetros, y que prometía ser un refugio seguro. El traslado de la corte significó un cambio importante en la política china. Chang'an se convirtió en el nuevo centro de poder, mientras que Luoyang, una vez gloriosa, tardaría años en recuperarse. Parecería que el emperador quiso celebrar el año nuevo a lo grande. El 31 de diciembre fue un día que marcó un antes y después en el Imperio Romano. Imagina la sorpresa de la élite romana cuando Cómodo decidió aparecer vestido de gladiador para su nuevo consulado el 1 de enero. Para poner esto en contexto, los gladiadores eran considerados de bajo estatus en la sociedad romana, así que ya te puedes imaginar la conmoción en la cara de los senadores al ver a su emperador, el líder de uno de los imperios más poderosos de la historia, vestido como un gladiador. ¿Y por qué lo hizo? Algunos historiadores creen que Cómodo estaba obsesionado con la figura del gladiador. De hecho, se dice que luchó en la arena más de 700 veces y nunca perdió, algo que no es casualidad. Pero eso no es todo. En un giro sorprendente, su amante Marcia descubrió su nombre en la lista imperial de ejecuciones. Eso sí que lo considero tener un mal día. Desesperada, Marcia decide contratar al luchador campeón Narciso para asesinar a Cómodo. Y así, en una trama digna de un thriller, el emperador fue estrangulado en su baño. Con la muerte de Cómodo termina la dinastía Antonina, que había gobernado en Roma durante casi 90 años. Una era de estabilidad y prosperidad llegó a su fin, y el Imperio Romano entró en un periodo de crisis y caos. El 193 es recordado como el año en que Roma tuvo 5 emperadores. Comenzó con la muerte de Cómodo, creando un vacío de poder que desató una lucha por el trono. El Senado, en su desesperación, eligió a Publio Elvio Pertinax, un militar de origen humilde que no buscaba el título. Asumiendo el mando, Pertinax se encontró con una Roma en crisis, la economía estaba en ruinas, con monedas devaluadas y el tesoro casi vacío.
Además, intentó reformar un ejército indisciplinado y enfrentó la resistencia al suspender programas alimentarios vitales para la ciudadanía. En este escenario de inestabilidad, tres ejércitos principales, encabezados por Septimio Severo, Pescenio Níger y Clodio Albino, se enfrentaron en una lucha por el control del imperio. La Guardia Pretoriana, que debía proteger al emperador, también tuvo un papel ambiguo, cambiando de lealtades según las circunstancias. Después de un año de conflictos y traiciones, Septimio Severo salió victorioso, fundando la dinastía Severa. Aunque logró consolidar el poder, el camino estuvo marcado por la división y la pérdida de miles de vidas, dejando a Roma con cicatrices profundas. En el corazón de la antigua China, durante el tumultuoso periodo de los Tres Reinos, emergió una figura que cambiaría el curso de la historia: Cao Cao. Nacido en el año 155 en el distrito de Qiao, este líder no fue solo un estratega, sino también el último primer ministro de la dinastía Han. Desde su juventud demostró ser diferente. Una historia cuenta cómo con astucia engañó a su tío para protegerse de críticas, mostrando su habilidad para la estrategia desde temprano. Su reputación se solidificó cuando Xu Shao, un experto en identificar talentos, lo describió como un héroe sin escrúpulos en el Cao, brillando en esta década. Más tarde, en un movimiento audaz, Cao Cao convenció al emperador Xian para trasladar la capital a Xuchang, consolidando así su poder. Pero fue en el 200, en la batalla de Guandu, donde su genialidad táctica brilló con más fuerza. A pesar de estar superado en número, con solo 20.000 hombres contra un ejército de 100.000, logró una victoria decisiva. Sin embargo, su ambición no se detuvo ahí. Aunque enfrentó desafíos como la derrota en la batalla de Chibli en el 208, su influencia y territorio continuaron expandiéndose. En el 213 fue nombrado duque de Wei y en el 216 ascendió a rey, dejando una marca difícil de borrar en la historia de China. Siguiendo con Cao Cao, más allá de sus hazañas militares, fue un visionario que entendió la importancia de la agricultura y la educación para el futuro de un reino. Tras una devastadora plaga de langostas en el 194 que dejó a China en hambruna, Cao Cao promovió proyectos agrícolas masivos. Estos no solo beneficiaron a refugiados de guerra, sino que también fortalecieron la economía de su reino. En el 203, con una visión de futuro, impulsó la educación, estableciendo instituciones y seleccionando jóvenes talentos para ser educados. Su objetivo era claro: preparar a su reino para un futuro brillante y próspero. Pero Cao Cao no solo fue un líder y visionario, también fue un poeta renombrado. Su poesía, junto con la de sus hijos, formó el estilo Yan'an, marcando una transición en la literatura china. Su poema, Aunque la tortuga tiene una larga vida, es un reflejo de su filosofía sobre la vida, la ambición y el legado. A pesar de su fallecimiento en el 220, su influencia perduró. Su hijo, Cao Pi, se proclamó emperador del reino de Wei y Cao Cao fue honrado póstumamente como emperador Wu, cementando su lugar en la historia. El cristianismo seguía expandiéndose y en este año somos testigos de la llegada de los cristianos siríacos a Kerala, en la India. Mientras el cristianismo se expandía por el Medio Oriente, un grupo de cristianos siríacos decide aventurarse hacia el este. Su destino era Kerala, una región en la costa suroeste de India. ¿Y por qué Kerala? Bueno, en ese momento Kerala ya tenía conexiones comerciales con el Medio Oriente. Se estima que alrededor del 10% de la población de Kerala eran comerciantes que tenían relaciones comerciales con países del Medio Oriente. Al llegar, estos cristianos no solo trajeron su fe, sino también su lengua, el siríaco, y su cultura. Con el tiempo, establecieron una de las primeras comunidades cristianas en la India. A lo largo de los años, la comunidad cristiana de Kerala ha mantenido sus raíces siríacas, pero también ha incorporado elementos de la cultura india. Hoy en día hay aproximadamente 6 millones de cristianos en Kerala, lo que representa el 18% de la población del estado. Seguimos con China, y es que no solo tenían problemas dentro de la dinastía, sino también fuera. En un tiempo donde la Gran Muralla, la majestuosa estructura que todos conocemos, fue desafiada por una poderosa federación. Los Xiongnu, una confederación de tribus nómadas, decidieron que era hora de expandir sus territorios.
Y qué mejor lugar que el rico y fértil Shanxi, una región al oeste de Pekín. A pesar de las impresionantes longitudes de la Gran Muralla, que se extiende por más de 21.000 kilómetros, los Xiongnu encontraron un punto débil. Utilizando tácticas astutas y aprovechando las brechas, lograron cruzarla. Una vez en Shanxi, establecieron su dominio. Para daros una idea, en este momento Shanxi tenía una población de alrededor de 2 millones de habitantes. ¿Y esta región por qué? Esta provincia era conocida por sus ricos recursos y tierras fértiles. Además, su posición estratégica la hacía un punto clave para el comercio y la defensa. La llegada de los Xiongnu no solo cambió la dinámica política y social de la región, sino que afectó en gran manera a la dinastía. A pesar de los esfuerzos por mantenerlos fuera, esta confederación demostró que incluso las barreras más grandes, y literalmente hablando, pueden ser superadas. Vamos a hablar sobre un giro inesperado en la historia romana. Confías en alguien y de repente, ¡bam!, te traiciona. Así es como el Senado romano debió haberse sentido con Septimio Severo. Al inicio de su reinado, Severo había salvado al Senado. De hecho, durante los primeros años, el Senado disfrutó de cierta autonomía y poder, pero como dicen, el poder corrompe. Con el tiempo, Severo comenzó a sentir que el Senado era más un estorbo que una ayuda. Y aquí viene el dato interesante. En lugar de tener alrededor del 60% del control sobre el imperio, como solía ser la norma, el Senado comenzó a perder influencia rápidamente. Entonces, ¿qué hizo Severo? En un movimiento audaz, declaró una dictadura militar. El hombre que una vez salvó al Senado ahora la estaba excluyendo del control del Imperio Romano. Esta decisión no fue bien recibida, como puedes imaginar. Las tensiones entre el Senado y Severo crecieron, pero con el ejército de su lado, Severo tenía el poder y la autoridad para hacer prácticamente lo que quisiera. Es interesante notar que, a pesar de este giro, Severo sigue siendo una figura controvertida en la historia. Algunos lo ven como un traidor, mientras que otros creen que hizo lo que era necesario para mantener unido al imperio. Estamos en Mesopotamia, la cuna de la civilización, pero con un giro romano. Conocida por sus ríos Tigris y Éufrates, la región siempre ha sido un punto estratégico. Pero ¿sabías que en un momento de la historia el Éufrates se convirtió en una frontera política? A finales del siglo II, el Imperio Romano, en su máxima expansión, decide dividir Mesopotamia en dos provincias, Mesopotamia y Osroene. Y sí, el Éufrates, ese río icónico, se convirtió en la línea divisoria. Alrededor de esta época, casi el 10% de la población del Imperio Romano vivía en estas provincias. Hablamos de unos 5 millones de personas. Y Osroene, con su capital en Edesa, era conocido por ser una mezcla de culturas. Aquí el griego, el arameo y las tradiciones locales se fusionaban, creando una identidad única. Por otro lado, la provincia de Mesopotamia se convirtió en un punto clave para las campañas militares romanas contra el Imperio Parto. Estrategia pura. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 200. Si te ha gustado no olvides suscribirte y darle like para seguir dibujando la historia juntos, ya que de historias va la cosa.